Hermanos, qué bueno que estamos en este otro lado del Museo de la Basílica de Guadalupe. Recuerden que esto fue anteriormente la sacristía de la Basílica de Guadalupe, la antigua, por supuesto. Aquí yo vi a Juan Pablo II, porque aquí le tocó en esos primeros momentos que visitaba este santuario. Les recuerdo que la primera vez que vino fue en 1979. Maravilloso. Yo era seminarista. Bueno, aquí tenemos este cuadro precioso, nos recuerda cuando vienen los franciscanos. Tal parece que esta figura sería de Fray Pedro de Gante, con todos los niños que están haciendo penitencia delante de la Virgen de Guadalupe. Por la manera de estructura que tiene el altar, se parece mucho al actual altar del Pocito. Pero bueno, vienen a ver la Virgen de Guadalupe, están los franciscanos con sus velas, los indígenas, un poco mezclada la manera de hacer peregrinación en Sevilla, en España, un poco así, pero bueno, aquí están con su cruz, con su corona de espinas, aquí con estas como fajas de espinas, se están azotando. Era la manera también muy sevillana, muy española, cubiertos algunos rostros, lo alcanzan a ver cubiertos algunos rostros, como también se hace allá en España. O sea, se ve que hay una mezcla aquí de esta peregrinación porque pedían la salud para todo el pueblo, ya que estaba la peste. Un personaje que aquí pintaron y es muy importante es este del medio. Este es Francisco de Sines. Francisco de Sines después fue elegido como arzobispo de Manila, nunca llegó a Manila, se murió antes de, pero este señor es un personaje importantísimo para la realización de las informaciones jurídicas de 1666. Así que este cuadro, al final de cuentas, estamos hablando de una especie de sándwich. Estamos hablando de muchos tiempos al mismo tiempo. Se está pidiendo para que ya se baje la peste, que ya no haya enfermedad. Está Pedro de Gante, que es del siglo XVI, y está un personaje del siglo XVII. O sea, estamos hablando de aquí de varias cosas. Este señor, que seguramente ha pedido el cuadro, lo pintaron, que es Francisco de Sines, que como te digo, gracias a él tenemos un conjunto de documentos importantísimos, las informaciones jurídicas de 1666, y han querido desvirtuarlas, han querido golpearlas, han querido quitarlas, porque habla de Juan Diego, porque habla de la historia, porque habla de lo que pasó, y dicen, es de 1666, no valen, tiene que ser del siglo XVI, o sea, 1500 y tantos. Yo les recuerdo que en estas informaciones jurídicas de 1666, a quien entrevistaron fueron ancianos de más de 100 años. Y ellos hablan de sus papás, de sus abuelos, de sus tíos, de sus tías, que les hablaban, que conocían a Juan Diego, que todo lo que, por ejemplo, uno de los testigos, ¿no? María Pacheco, su tía, les hablaba de todo lo de Juan Diego porque lo escuchó de boca del mismo Juan Diego. Así lo dice en la entrevista en las informaciones jurídicas de 1666. Entonces es validísimo. Otro quiso golpear estas informaciones diciendo que fue algo que hicieron los españoles, los que querían todo esto, y nada más lo metieron a los indígenas para que lo repitieran. No es verdad, porque muchos de los indígenas dicen cosas diferentes, cosas mucho más puntuales otros forman otro esquema, es decir, no es verdad, no es un solo esquema. Y se le olvida a esa persona que también tenemos en esas informaciones jurídicas de 1666 una obra que hace Becerra Tanco. Luis Becerra Tanco da su escrito, su manuscrito de todo esto, y coincide perfectamente con todo lo que dicen los indígenas. Y no sabe ese señor que golpea o trata de golpear las informaciones, que también hay unas grandes cosas que dicen los mismos españoles y los criollos, porque también fueron entrevistados y coinciden con todo lo de los indígenas. Y no sabe ese señor que las informaciones jurídicas de 1666
Fue la primera vez que se hace lo más científicamente posible en aquel tiempo, a ver cómo es posible que haya durado esta tilma, donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe durante tantos años, y hacen sus experimentos y dicen, no es posible, el salitre, la atmósfera, etcétera, etcétera, es una palma de Ixotl, y todo eso es la primera vez que de manera científica se meten a tratar de descubrir qué sucede con la imagen. Y siempre dicen es algo portentoso. Estas informaciones jurídicas de 1666 sirvieron para cuando el Papa Benedicto XIV diese misa y oficio, porque obviamente se apoyan en estas informaciones también, muchos otros documentos, pero también en estas informaciones jurídicas. Y posteriormente, cuando se logra la coronación a la imagen en 1895, vieron que son tan bien hechas estas informaciones jurídicas que le dan un rango apostólico. Todo eso es gracias a este señor, Francisco de Sales. Vamos a pasar a la siguiente imagen, que es muy hermosa, que es esta. Es esta en donde Juan Diego está sosteniendo su tilma con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y si ustedes se fijan, este personaje es México. Aquí tiene el escudo del águila sobre el nopal. Ahí está, devorando la serpiente. Es el escudo de México. Y aquella coronada es España. Ahí está el escudo de España. Es decir, lo que logra la Virgen de Guadalupe es la unidad. Por eso el mestizaje es tan importante y por eso ella se manifiesta como una persona morena, pero en ese sentido de integración. Además, recordemos que su nombre es Santa María de Guadalupe, María judío, Guadalupe árabe. En ella se está integrando las dos más grandes y importantes razas religiosas del mundo, lo judío y lo árabe. No más golpes, no más pleitos, no más destrucción. En ella es armonía, unidad, y ella logra lo que a los ojos humanos era imposible: la unidad donde surge este nuevo pueblo, la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Es lo que ella resuelve en todo el mundo, pero necesitamos tener fe en ella, que nos trae a Jesucristo Jesús. Hermanos, qué bueno que estamos en este lugar. Este es un lugarzazo, porque esto era del Cabildo en la antigua Basílica de Guadalupe. Esto formaba parte de la biblioteca del Cabildo. Actualmente forma parte del Museo de Nuestra Señora de Guadalupe, del Museo de la Basílica. Aquí tenemos cuadros interesantísimos como este que tengo yo a mi lado, donde está Juan Diego con las flores, la Virgen de Guadalupe. Pero aquí volvemos a la Santísima Trinidad, ya que está Dios Padre hasta arriba, apenas se logra ver Dios Padre, el Espíritu Santo abajito como paloma, y Jesús, obviamente, en su inmaculado vientre. Esto nos ayuda a entender que ya de hace muchos siglos captaban perfectamente todo mundo que ella es una mujer encinta, es una mujer embarazada. El centro de su imagen no es ella, como decíamos. El centro de su imagen es Jesucristo nuestro Señor. Así como hemos visto otras imágenes, volvemos a lo mismo. Es una Santísima Trinidad, pero ahora con el acompañamiento nada menos que de Juan Diego Cuauhtlatoatzin, quien le muestra las flores de la verdad divina que ella va a acomodar, y es el signo perfecto de la inculturación del Evangelio. Aquí tenemos toda esta sala preciosa, que como te digo antes era la biblioteca, y donde tenemos cuadros. Realmente nosotros elegimos estos cuadros para poder dar estas connotaciones importantes con la Virgen de Guadalupe. Por ejemplo, esto que tengo aquí. Este cuadro del Apocalipsis, si se fijan, es María ya con estas alas de águila, con el niño en sus brazos que está salvándolo del dragón que tenemos acá abajo, esta serpiente dragón, y que el arcángel San Miguel está luchando con el mal.
Esta es la Virgen del Apocalipsis tal cual. Acá está Dios Padre, ¿verdad? Que está liberando a María con Jesús en sus brazos. Muy importante esta imagen porque tú logras entender que es prácticamente la Virgen de Guadalupe en todos sus elementos. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, está el sol atrás, está en este momento, ya nació el niño que quiere devorar el dragón, el mal, y que el arcángel San Miguel libera. Esto es bien interesante porque el Cerro del Tepeyac que tenemos aquí a mi lado derecho, el Cerro del Tepeyac, su patrono nada menos que es San Miguel. La gente inicialmente no entiende por qué San Miguel, pues es precisamente por la lectura del Apocalipsis que se hace presente en la Virgen Santísima de Guadalupe. Por eso es interesante tener este cuadro aquí. Tenemos otros cuadros, este por ejemplo tiene la corona. La Virgen de Guadalupe se presenta con corona, pero la auténtica Virgen de Guadalupe no tiene corona. Padre, es que antes la tenían, la borraron, que no sé qué. En el siglo XVI, por tratar de embellecerla, no es que le hayan pintado una corona, sino que le pintaron una franja dorada pegándolo con los rayos del sol que tenía arriba y hacía como corona. La Virgen de Guadalupe, lo diré más científicamente, todo lo húmedo y salitroso del ambiente hace botar cualquier pintura humana. Así que esa franja que le colocaron en el siglo XVI, la soltó, la rompió, etcétera, etcétera, y se craqueló toda esa franja. Los rayos son auténticos, la franja no. Entonces no tuvo corona, sino simplemente le pusieron en el siglo XVI esa franja que hacía como corona. Posteriormente ya se coronó muy solemnemente en 1895 por el Papa. Aquí tenemos una imagen precisamente que la Santísima Trinidad está coronando a la imagen de la Virgen de Guadalupe, que ella de por sí presenta ya esta corona que, como te digo, ya posteriormente ya los pintores le colocaban como si tuviera esa corona desde siempre, y como te vuelvo a repetir, no. Es solamente una franja que le pusieron en el siglo XVI y que obviamente da todas estas confusiones. Pero aquí la están coronando, cosa que es muy importante porque el coronarla obviamente significa que nosotros somos sus súbditos, que nosotros estamos en ese plan de servicio porque ella es nuestra reina y obviamente el Rey de Reyes es Jesucristo nuestro Señor. También presenta este cuadro, esta parte de abajo, que muchos cuadros del siglo XVII, del siglo XVIII ponen ahí cómo se iba viendo la construcción de toda esta área de la Basílica del Santuario de Santa María de Guadalupe. Aquí tenemos parte de esto y gracias a esto vamos viendo de cuándo es este cuadro, qué cosas se iban construyendo, qué cosas se iban destruyendo para hacer otras, etcétera, etcétera, porque todo este lugar ha tenido tanto cambio, tanta evolución. Vamos a seguir acá y ponemos imágenes de la Virgen de Guadalupe más o menos de este tamaño, pero lógicamente aquí ponemos una copia digitalizada de la original Virgen de Guadalupe. Y aquí esto nos ayuda mucho para compararla con las demás imágenes que tenemos aquí del siglo XVI, XVII, XVIII. Aquí, por ejemplo, que es muy interesante la verdadera imagen, esta es una imagen digitalizada de la original. Si ustedes se fijan, pues no se parece a la original. Oiga, padre, pero es una fotografía digitalizada. Pues será digitalizada, pero no se parece realmente. Los colores son muy fuertes. El manto este azul pues se torna muy fuerte. Si tú comparas esta imagen digitalizada con la original, pues resulta que no es exactamente los colores. No son los colores. Aquí, por ejemplo, se ve muy anaranjado la parte donde está el sol y las nubes. Muy fuerte la naranja. Y sin embargo, la original no lo tiene así. Es decir, es la fotografía digitalizada y sin embargo no se deja fotografiar la Virgen de Guadalupe. Esa es la realidad. Te voy a decir otra cosa bien interesante. Dentro del camerín, viendo la original, los colores cambian. Oiga, padre, pues es que depende de la cámara, depende de la luz de las ventanas, dependerá de todo eso, por supuesto que sí, ya lo entendemos. Pero en el camerín no hay diversidad de luz, no hay más ventanas, en fin, con la misma cámara tú puedes captar
de que los colores cambian. Y este fenómeno ya lo hacían ver desde el siglo XVII y XVIII. Incluso Miguel Cabrera dice, sus colores son como las alas de la mariposa, porque cambian. A veces se ve el manto azul verdoso más verde y a veces en otra ocasión se ve más azul. Así es de portentosa la imagen de la Virgen de Guadalupe. Tenemos este cuadro de menor tamaño, pero no quiere decir que de menor importancia, nada de eso. Aquí está la Virgen de Guadalupe, volvemos con Juan Diego, pero ¿qué crees? Está el Padre, Dios Padre hasta arriba, está también el Espíritu Santo en forma de paloma y otra vez Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre. Por eso volvemos a la Santísima Trinidad. Y con Juan Diego, otra vez vemos cómo todas las flores, las estrellas y todo eso, pues no están en el lugar, son mucho más. El artista ahí ahora sí como decimos, se despeinó y le puso y le quitó y demás. Se nota que no sabía que eran glifos y que todo eso les hablaba con tantos conceptos a los indígenas. Vamos a ir a otra sala de este museo, súper interesante, y nada más estamos tocando algunas de las imágenes. Hermanos, estamos en esta área del Museo de la Basílica de Guadalupe y ustedes se van a dar cuenta que hasta faltan lugares, faltan paredes para tantas obras de tantos siglos de amor, de cariño hacia la Virgen Santísima de Guadalupe. Todo mundo queremos, y me incluyo, pintarla, manifestarle todo nuestro cariño, otra vez ponerla en situaciones, ¿cómo te diré? Hasta hacer hablar a la imagen en diferentes formas, porque eso es algo que es nuestra mamá en muchos de los momentos, sobre todo de dificultad, de dolor. Tenemos que volver a recordar, no tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la alegría de ser tu madre? Tenemos que tener esto en la mente y en el corazón siempre. Y por eso, durante tantos siglos, tantos artistas, incluso quienes no lo son, simplemente por el amor de plasmar ese cariño que se le tiene desde el corazón a la Virgen de Guadalupe, por supuesto. Bueno, aquí tenemos realmente grandes artistas en este pequeño salón y hay tantas cosas, está saturado este lugar para que todo mundo pudiera apreciar todas estas obras de arte. Tenemos muchas imágenes de la Virgen de Guadalupe, se van a fijar que muchas de ellas está colocada la corona, esta corona que te digo que nunca tuvo, que fue solamente la franja dorada, aprovechando los rayos, porque los rayos sí son auténticos del sol. Otra cosa interesante de estas imágenes, van a ver estas nubes hacia arriba, como que continúa la imagen. Y es cierto, la imagen continuaba. Es algo increíble que en 1647, cuando le regalaron un primer cristal grande de esa dimensión, estamos hablando de 1 metro de ancho por 1,72 aproximadamente de alto, ¿sabes lo que hicieron? ¿Sabes lo que hicieron? 1647. ¿Sabes lo que hicieron en esa época? Como sobraba tilma, la cortaron. Hazme favor, cortaron cerca de 30 centímetros. Ese pedazo de tilma y de imagen de la Virgen de Guadalupe, afortunadamente está plasmado en una de estas obras cuando todavía existía esta tradición o lo habían visto directamente la imagen de esta parte de arriba que seguía de las nubes, pero ese pedazo hicieron tantos relicarios con eso, pedacitos relicarios. El que yo conozco y es totalmente auténtico es el que se encuentra en la Catedral de Los Ángeles, allá en Estados Unidos, porque Luis María Martínez, el arzobispo de México que fue y que le tocó vivir de alguna forma toda esa parte terrible de la persecución religiosa en la Guerra Cristera, se dio cuenta de lo mucho que ayudaron nuestros hermanos de Estados Unidos, mucho.
sacerdotes, religiosas, seminaristas, obispos tuvieron que ir a Estados Unidos, y gracias a los hermanos católicos, a los caballeros de Colón, a tantas personas allá en Estados Unidos ayudaron como hermanos a la iglesia mexicana. Y por eso Luis María Martínez en los años 40, 1945, 46, regala este pedacito de lo que fue la tilma, de lo que fue la imagen de la Virgen de Guadalupe ahí, en un relicario, y se lo regala al obispo. En aquel entonces era el presidente de la Conferencia de Estados Unidos, Caldwell, y es él quien lo lleva a Los Ángeles. Él era el arzobispo de Los Ángeles, y por eso se encuentra este relicario en Los Ángeles. Y aprovecho aquí, realmente, tantos hermanos que nos están escuchando, gracias a los católicos de Estados Unidos que se unieron, que fueron solidarios con la iglesia mexicana, pudo sobrevivir. Así lo digo, bien y quedito, bien y fuerte, y bien en todas partes, porque esto es importante reconocer. Nuestros hermanos de Estados Unidos nos ayudaron tanto a mis raíces, a mi gente, a tantas personas que habían sido expulsadas de su raíz, de su tierra, y lograron tener una acogida familiar, una acogida amistosa, una acogida realmente como familia de Dios de tantas personas de Estados Unidos. Y lo digo porque yo sé que esto se va a transmitir también allá, y me da muchísimo gusto, y además que esto nos sirva para ser solidarios. Ahora más que nunca necesitamos ser solidarios como Iglesia Católica. Pues bien, aquí se encuentran también estos retablos hermosos, pueden ver, del siglo XVIII, precioso, y aquí me voy a detener un poquito en estos óvalos que son de Cabrera. Fíjate tú que estos son ya copias que se realizaron lo más cercano posible, porque cuando trataron de restaurar este retablo, se dieron cuenta que estos óvalos, estas pinturas, en realidad eran cuadradas. Es decir, que ahora sí que las sometieron a ser así para este retablo, y entonces se lograron rescatar, restaurar las auténticas, pero para no dejar, perdón la palabra, chimuelo roto con estos huecos, entonces se hicieron réplicas para ponérselas en el mismo lugar, pero rescataron las imágenes que había hecho Miguel Cabrera. La que tenemos allá en el fondo es Jesucristo nuestro Señor como centro, como de su costado que surge agua y sangre, que nos recuerdan por supuesto la Eucaristía, que nos recuerda el amor grande de Jesús, salva a esta alma, ¿verdad?, que el demonio por ahí tenía. Gracias también, ahí tenemos a un arcángel, y lógicamente la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es nuestra intercesora. Dios omnipotente, todopoderoso, podría haber hecho su encarnación, su manera de estar con nosotros de otra manera, pero Él quiso, es su voluntad. Este Dios omnipotente que nosotros creemos, quiso llamar, hacer participar a una humilde niña de Nazaret para que sea su madre. En la sabiduría infinita de Dios, Él ha querido hacer participar en el amor y en su misericordia a una humilde doncella de Nazaret para que sea su madre. Así Dios, Jesús, a través de la Virgen Santísima de Guadalupe, ella ha querido, repetir lo mismo, ella ha querido a un laico para esta historia de salvación, ese laico que se llama Juan Diego Cuauhtlatoatzin.